Vamos, dile fuerte. No tengo que tocarte, no tengo que mirarte, solo tengo que sentirte. Yo sé que estás aquí. Vamos una vez más, dile. No tengo que tocarte, no tengo que mirarte, solo tengo que sentirte. Yo sé que estás aquí. Haz tu obra en ti, Espíritu Santo, dile. Tú estás aquí, tú estás aquí. Te puedo sentir, te puedo sentir. Tú estás aquí, tú estás aquí. En mi corazón, en mi corazón. Tú estás aquí, tú estás aquí. Te puedo sentir, te puedo sentir. Tú estás aquí, tú estás aquí. En mi corazón, en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Solo tengo que sentirte. No tengo que tocarte. Solo tengo que sentir tu presencia. Tan solo si tocar el borde de tu manto. Bendito Jesús. Quiero tocar el borde de tu manto y ser salvo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. No tengo que tocar, no tengo que mirarte, solo tengo que sentirte. Yo sé que estás aquí. No tengo que tocarte, no tengo que mirarte, solo tengo que sentirte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Oh, sí, Señor. Tu presencia está aquí, Padre mío. Presencia poderosa. Oh, Espíritu Santo, desciende. Tu presencia milagrosa, Señor. Mueve tu mano poderosa en este lugar. Toca los corazones. Restaura la vida, Padre mío. Santo eres tú, Señor. Digno de toda alabanza. Mi alma te alaba, Padre Santo. Yo sé que tú estás aquí, Padre mío. Vamos, iglesia, siente su presencia. No te desconcentres. No pienses en lo que hay afuera. Vive el momento. Es el Espíritu Santo que quiere tocar tu corazón ahora en el nombre de Jesús. Tú estás aquí, tú estás aquí. Te puedo sentir, te puedo sentir. Tú estás aquí, tú estás aquí. En mi corazón, en mi corazón. Tú estás aquí, tú estás aquí. Te puedo sentir, te puedo sentir. Tú estás aquí, tú estás aquí. En mi corazón, en mi corazón. Eso, alábale, adórale tus palmas, aún con tus pies danza en su presencia. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Tu presencia poderosa está aquí. Bendito Dios. Haz tu obra en cada vida. Haz tu morada aquí en nuestro corazón. Siga rompiendo todas esas cadenas, toda dureza, toda flaqueza en el nombre de Jesús. Vamos y alabándole con gozo. Él vive y reina para siempre. Y su pueblo ha venido a alabarle. Y ahora canta el líder. Espíritu Santo, tócame, lléname. Espíritu Santo, tócame, lléname.
fuego, tu presencia se mueve aquí. Con poder y con fuego, tu presencia se mueve aquí. Deja que el Espíritu Santo me toque ahora. En el nombre de Jesús, tú no tienes que regresar como has venido. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tú tienes que ser transformado por el Espíritu Santo. Deja que el Señor te toque. Oh, amado Espíritu Santo, tócame, lléname. Vamos, dile. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Lléname de tu amor. Oh, Santo. Poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Vamos a alabarle con fuerza. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Aleluya. Tu presencia, Padre mío, tu poder, Espíritu Santo, se mueve en este lugar, porque cuando desciende el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, se romperá todo yugo, se romperá toda esclavitud, saldrán todas las cosas que no te agradan, papito lindo. Eso hace tu presencia, Padre. Eso hace tu presencia, bendito Dios. Se rompen todas las ataduras, se quiebran las fortalezas en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, santo. Maravilloso eres, Padre. Ahora dile fuerte. Espíritu Santo, tócame, lléname. Espíritu Santo, tócame, lléname. Oh, amado Espíritu Santo, tócame, lléname. Oh, amado Espíritu Santo, tócame, lléname. Oh, Santo. Espíritu Santo, tócame, lléname. Espíritu Santo, tócame, lléname. Oh, amado Espíritu Santo, tócame, lléname. Oh, amado Espíritu Santo, tócame, lléname. Con poder, con fuego, su presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, su presencia se mueve aquí. Santo eres tu Padre mío. Hay personas que están siendo cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Dios, rompe ese corazón tuyo, Padre mío. Oh, Espíritu Santo, libera, Padre mío. Libera, Señor. Desata, Padre Santo, todo el yugo de esclavitud del pecado. Libera ahora, Padre mío. Padre Santo. Sí, Señor. Estás aquí para liberar. Llegó tu Estás aquí para presencia. romper esas cadenas. Poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Aleluya, fuerte. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Deja que el Espíritu Santo de Dios vuelva a ministrar tu vida, vuelva a tocar tu vida. Él está cambiando tu circunstancia. Él está cerrando tu enfermedad. Vamos, pídele con confianza a tu Dios. Pídele con confianza. Hay fe en su nombre. Aleluya. Sigue rompiendo esas cadenas, Padre. Sigue rompiendo toda esclavitud. Sigue rompiendo todas las ataduras y quebrando las fortalezas en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y se rompen esas cadenas. Y se rompen las ataduras. Y se quiebran
se mueve aquí. Mueve tu presencia ahora. Fuego, tu presencia se mueve aquí. Oh, sí, Señor. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Nadie puede resistir al Espíritu Santo. Oh, sí, ¿Quién podrá Señor. resistir al Espíritu Santo? Deja que Él te toque, deja que fluya, Aleluya. fluya Espíritu Santo, fluya ahora en el nombre de Jesús. Santo, santo. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clamo yo, tengo sed de ti. Así clamo yo, tengo sed de ti. Dile. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clamo yo, tengo sed de ti. Así clamo yo, tengo sed de ti. Ahora dile, tengo sed, oh al Espíritu Santo. Tengo sed, oh al Espíritu Santo. Correré a ti y me saciarás. Correré a ti y me llenarás. Correré a ti y me saciarás. Correré a ti y me llenarás. Corre a su presencia en esta noche. Oh, santo, santo. Corramos a la presencia de nuestro Dios, a la fuente inagotable. Hemos venido a barrer de las aguas de nuestro Dios. Vamos a alabar tu gozo. Tenemos que salir saciados. Tenemos que salir renovados. Solo Él lo puede hacer. La presencia de nuestro Dios solo lo puede hacer todo esto. Vamos, sigue rompiendo esas cadenas. Sigue rompiendo todas las opresiones del enemigo. Oh, maravilloso Jesús. Toda esclavitud de Satanás caigan ahora en el nombre de Jesús. Caigan ahora en el nombre de Jesús. Clama al Espíritu Santo. Tengo sed, clama al Espíritu Santo. Correré a ti y me saciarás. Correré a ti y me llenarás. Vamos, llénate. Correré a ti y me saciarás. Correré a ti y me llenarás. Oh, santo, santo. Solo Él es santo. Él habita en las alabanzas de su pueblo, en la hermosura de su santidad. Está buscando corazones dispuestos, corazones sinceros que se rindan ante ti. Encuentra en nosotros, oh Dios, esos corazones, Padre amado. Sácianos con tu presencia. Liberta, Dios mío, al cautivo. Rompe todas las ataduras de esclavitud, bendito Dios. Algo está pasando en mi vida. Siento su presencia en mi corazón. Vamos, dile. Algo está pasando en mi vida. Siento su presencia en mi corazón. El Todopoderoso está aquí, mi Santo liberando. Todopoderoso está aquí, su poder está lloviendo. El Todopoderoso está aquí, bautizando, liberando.
poder me está llenando. Su poder me está llenando ahora. Oh, sí, Señor. Ábrele tu corazón a tu Dios en esta noche. Oh, Santo, Santo. El Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Abre las puertas de tu corazón y ríndete ante Él. Suplica su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Oh, sí, Señor, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová lo oyó. Oh, bendito Jesús, porque delante de Jehová acampa alrededor de los que la temen y los defienden. Oh, sí, Señor. Y ahora dile, algo está pasando en mi vida. Siento su presencia en mi corazón. Algo está pasando en mi vida. Siento su presencia en mi corazón. El Todopoderoso está aquí, bautizando y liberando. El Todopoderoso está aquí, su poder me está llenando. El Todopoderoso está aquí, bautizando y liberando. El Todopoderoso está aquí, su poder me está llenando. Su poder me está llenando. Su poder me está llenando. Oh, sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre mío. Tú atiendes al humilde. Aspiras el corazón de tu pueblo rendido, Señor. Miras el corazón rendido ante tu presencia, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, dador de la vida. En tus manos están nuestras vidas y dependemos de ti. El Todopoderoso está aquí, bautizando y liberando. El Todopoderoso está aquí, su poder me está llenando. El Todopoderoso está aquí, su poder me está llenando. El Todopoderoso está aquí, su poder me está llenando. Su poder me está llenando. Su poder me está sanando. Su poder me está Aleluya. limpiando. Sana, Dios mío. Liberta, Padre. Sana los corazones, papá. Gloria a Dios. Sana sus corazones heridos. Sana sus corazones dañados. Sánalos, papito lindo. Liberta, cautiva ahora. Y rompe esas cadenas. Rompe toda opresión. Rompe toda esclavitud, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre de los cielos. Tu nombre sea exaltado y bendecido por los siglos de los siglos. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Qué grato es, qué hermoso es habitar todos juntos en armonía y alabarle y adorarle a nuestro Dios en todo momento. Aunque vengan las luchas y vengan las dificultades, la iglesia siempre estará de pie, porque estamos fundados en la roca que es Jesucristo, y nadie nos moverá de allí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papito lindo. Nuestro Redentor eres, nuestro ayudador eres.
Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dele glorias Aleluya. y honras a nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo. Porque dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cada uno de nosotros hemos venido en esta noche a buscar de la presencia de nuestro Dios. No te quedes asombrado por las cosas que suceden. Porque en los últimos tiempos dijo nuestro Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y nadie podrá resistir a su presencia. Tú y yo conocemos y sabemos de la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz. Y cada día nos rendiremos ante su presencia. Amén. En esa noche ya vamos a entrar a escuchar la palabra de nuestro Dios. Está con nosotros el pastor para podernos compartir la bendita palabra de nuestro Padre. Amén. Amén. Gracias, pastor. Un voto de aplauso al maestro. Gracias al Señor. Dios los bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. A mi tío Alberto que está aquí, bienvenido desde Lima. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermano de mi papá, hermano de mi tía Lidia, y gracias al Señor estamos aquí. Amén. A todos ustedes también, me gozo en esta noche por el derramar del Espíritu Santo. ¿Se alegran o no? Como que en cada culto se hace más visible, ¿no? Y eso nos es necesario mantener y encender el fuego. ¿Por qué, hermanos? Eso nos ayuda. El fuego del Espíritu Santo no nos hace detener. Eso nos sigue llevando de poder en poder y de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ser corto en esta hermosa noche en el nombre de Jesús, pero sí, antes voy a orar, agradecer al Señor. Tengo 2 micrófonos inalámbricos aquí. Bonito. Ya. Miren esto. Es un regalo del Señor. Aleluya. Aleluya. Bonito, ¿ves? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Santo Dios. Ahora sí puedo ir hasta atrás con cualquiera de los dos. Quiero agradecer al hermano Saúl Flores. Sí. Nos ha regalado para la obra del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a agradecer. Pónganse de pie un momentito. Vamos a dar gracias. Hermano Saúl, Dios te bendiga. Hermana Magali, Dios les bendiga a ustedes por añadir un instrumento más a la obra del Señor. ¿Ya? Vamos a agradecer. Padre, que estás en el cielo, en esta noche te presentamos estos 2 micrófonos inalámbricos para usar en tu casa y para usar en tu ministerio, en tu obra, papito lindo. Gracias, amado Jesús. Bendice a mi hermano Saúl, su esposa, mi hermana Magali, en el nombre maravilloso de mi amado Salvador Jesucristo. Recibimos en tu santo nombre, papito lindo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. A su nombre. A su nombre. Un voto de aplauso. Muy bien. Ya. Tomen asiento. Ya está bendecido. Y esto también es nuevo. No, eso es de acá se pasa allá. Porque este es el nuevo. Me gustaría pedir. Yo ya me he comprado esto. Gracias también, hermanos, que nos han traído. Eso sí, ya vamos a arreglar cuentas con hermanos, esos puntitos. Muy bien, queridos hermanos, como estábamos viendo, la gloria del Señor se está moviendo en nuestras vidas. Voy a ser cortito en esta noche, ¿ya? Nos vamos a ir un ratito a acompañar, un tiempo nos vamos a ir a acompañar. Ha fallecido nuestra hermana
Rosemary, hermanos amados. Nos están esperando. El pastor Miguel acaba de llamarme, me dice, pastor, van a venir. Sí, voy a venir. Vamos a venir. Quisiéramos ir de repente todos. Vamos a estar con movilidad, y hermanos que tenemos movilidad, vamos a ir y volver también. No vamos a demorar muchísimo. Su sueñito no va a acabarse. Ya, entonces vamos a ir, queridos hermanos, a Vista Hermosa. Allá está llevándose a cabo el velorio. Ellos están empezando ahorita un programita en nombre de Cristo. Lo que íbamos a coordinar, para el martes dejamos. Sí, para el martes vamos a dejar, y hermanos, nuestros jóvenes esta semana no queda nada, pues. Esta semana, viernes, sábado y domingo, hay un congreso tan lindo de jóvenes. Va a estar con nosotros el pastor Elvis, la familia Gutarra Medina, los pastores Adán, Miguel, Aarón, obviamente va a estar con nosotros, el grupo Zafiro, ¿ya? ¿Cómo no? Los ministerios de la iglesia también va a estar, los jóvenes, los muchachos van a estar dirigiendo. Esta ocasión hemos estado haciendo una lista, hermana Fiorella, hemos estado haciendo una lista para los sugieres, ¿no? Yo no sé si me puedes pasar esa lista rápidamente. No, de paso voy a decir, de todos los adultos, hermanos adultos, vamos a estar como mujeres y también en la cocina. Los jóvenes esta vez van a estar aquí. Ellos van a estar aquí, ellos no se van a meter en mujer, no se van a meter en esas cositas. Entonces ustedes me van a ver a mí vendiendo allá afuerita, ya, anticuchos y todas esas cositas, ¿verdad? ¿Será? Ya. Entonces, esto es cosa de jóvenes. A los jóvenes solteros vamos a dejar que gocen en la palabra del Señor. Nosotros los adultos vamos a sostener lo que es en la cocina, lo que es en mujer. Ahí, gloria al Señor Jesús. Puedes acercarte a la hermana Fiorella entonces. Ya, sí, ahí. Es como que dice, el caballito dice está amarrado. No, el lorito está en su jaula y metido por tiempo y le han dado libertad a su y no se va. Muy parecido estamos al lorito. Ya, ahora sí. Buena Fiorella. ¿Ah? Ya. También cualquiera de los dos. Pero la cuestión que todos los adultos vamos a necesitar, los nombres sí están, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué no puedo leer antes del mensaje? Ya, porque tenemos corto tiempo. Estos son de mes enviado ya. Mira, escuchen sus nombres. Que les habrá puesto. El hermano Augurio, lista para los sugieres. Para los sugieres. Hermano, tengo una lista para sugieres, ¿ya? El hermano Augurio, el hermano Jaime, el pastor Jeremías, hermana Ana, el hermano Sósimo, el hermano Heraclio, la hermana Francisca, la hermana Patricia, el hermano Raimundo, hermana Liz Quiquia, el hermano José Astete, hermana Esmeralda y todos los que están aquí. Falta el hermano José, hermana Nancy, y ya. No, es que todos vamos a cubrir esos días en alguna forma. Y hermano Saúl, hermana Magali, uno vamos a estar en la comisión de cocina. Todo eso íbamos a armar hoy día. Pero la cuestión que hoy día nos vamos a ir muy rápido al velorio. Hermanos, el día martes vénganse todos. Pero mano Lucho también, mano Luchito, no sé. Lo que estoy llamando lista, vamos a estar como mujeres porque desde afuera vamos a recibir a los invitados que van a venir, y otros vamos a estar en la cocina preparando comida, lo que es desayuno, almuerzo, cena y servir y todas esas cositas. Lo vamos a hacer nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y hermanos? ¿De acuerdo? Amén. Ya, muy bien. ¿Algún tiene una sugerencia? Los que les he llamado. Sí, ¿no? ¿De acuerdo, hermana Jesús? También Francisco también, pero faltó en la lista. ¿Ya? ¿Quién más faltó en la lista? Sí, diáconos, sugieres, pastora Marita. Diáconos, sugieres, cocineros, cocineras, todo. ¿Ya? En el nombre del Señor. Hermana Margarita también.
De repente ustedes, no, los que no van a hacer nada, entonces van a estar acá guardando orden, haciendo, poniendo en orden las cositas, todo. Eso no va a ser trabajo. Lo que va a ser trabajo va a ser en la cocina, sí. Allí ya vamos a venir con nuestros bandiles. Y hermanos, en el nombre de Jesús, hermana Lidia, hermana Lourdes, hermana, olvido tu nombre, hermanita de ti. Hermana Jessica. ¿Cómo está, hermana Jessica? ¿Contenta? Qué lindo, me alegro por ti. Nos da mucha alegría en el Señor, afirmándote más y más. Hermana Maga también, vamos a respaldar en el nombre de Jesús. ¿Ya? Gloria al Señor. Invitada de la hermana Maga. ¿Ella qué es? Tu tía, qué lindo. ¿Primera vez? ¿Segunda, tercera? En el matrimonio. Desde el matrimonio. Qué lindo. Qué maravilloso. Bienvenido a nuestra casa de oración, nuestra casita de ti también y de todos. Amén. Qué lindo, hermanos. Muy bien. Yo quiero hacer un breve. Quiero hablarles no de la muerte, pero voy a hablarles de la vida, que la vida es pasajero. Nuestra vida es rápida. ¿Ustedes han leído algunos textos sobre la vida? Yo quiero invitarles a leer los libros de Job, varios textos en esta noche ya. Vamos a hablar y también entérense. Es bueno que ustedes sepan. Algunos no sabemos, ya, algunos no sabemos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a varios textos. Abran sus Biblias. Vamos a empezar con Job. Gloria al Señor Jesucristo. A su nombre, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer Job 14, 1 y 2. Job capítulo 14, versículos 1 y 2. ¿Ya? Así sentados, ya sentaditos. A ver, abran, vamos a ir rápido. Pequeño nomás. ¿Qué hora tenemos ya, hermano? Son las 8:32. Las 8:32. 10 minutitos, ¿ya? Job 14, 1 y 2. Vamos a orar un momentito. Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas y háblanos a todos Señor nosotros. Jesús. En el nombre de Jesucristo. Nombre de Jesús. Señor, después de este culto vamos a ir a acompañar a la Gracias, familia Señor, de por nuestra todo. hermana Rosemary en vida fuera. Y ahora vamos a meditar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, dice en tu Biblia: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Ahora sí siempre. Eso es lo físico, eso es nuestro físico. Ese físico que tú eres, que yo soy, es el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores. Sinsabores son los problemas, lo que te hace llorar. ¿Cuándo es la última vez que lloraste? Por los problemas en casa. O recientemente. Te lloras amargamente. Eso no quiere decir que dejaste a Cristo, sino que te quebrantaste y lloraste, porque el problema nos hace a veces sufrir. Entonces, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hastiado de todos los problemas. Trabajo, problemas, situaciones, circunstancias, pago aquí, pago allá y todo. Hastiado de sinsabores. Sale como una flor. Como la flor. Amén. Amén.
y es cortado, ya está puesto en mi florero, ya está cortado eso, y huye como la sombra y no permanece. Amén. Amén. Como la sombra, así. ¿Se han dado cuenta la sombra? Cuando la neblina hace sombra, ¿no? Cuando la neblina está oculta a la luz del sol, como que caminara. Yo decía cuando estaba un muchacho, está caminando. No, sino la neblina está pasando así. Está pasando. Y se va. ¿No es cierto? Así es nuestra vida. ¿Seguro? Así es este físico. Amén. Vamos a otro texto. Gloria al Señor. Salmos 103, 15 y 16. Sí. Job 8, 9. Ajá. Job 9, 25 y 26. Apuren, ¿eh? Primero era Salmos, sí, primero era Job 14, 1 y 2. Después es Salmo 103, 15 y 16. Después Job 8, 9. Después Job 9, 25 y 26. Después Salmo 144, 3 y 4. Después, último va a ser. Ajá. No, el último va a ser Eclesiastés. El penúltimo es Santiago. Vamos ahí con el libro de Salmos. Vamos. Salmo 103, 15 y 16 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El hombre como la hierba son sus días. ¿Escuchando, no? De nuevo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Anótate. Sigo. Job 8, 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, pasajero. Amén. Este físico es pasajero. Date cuenta, hermano, ¿cuántos años tienes? Yo cumplí 50 años, ya estoy medio raro. Bonito, hemos celebrado, hemos comido pollo y torta, pero yo estoy medio raro. Bueno, ustedes también están muchas veces pensando en la vejez. Mira, si usted piensa, vamos a tomar pues esos textos, vamos a seguir otro texto. Job capítulo 9, 25 y 26. Mis días han sido ligeros como un correo. ¿Qué es la palabra ligero? ¿Qué es la palabra ligero? Mis días han sido ligeros. Fácil de llevar. Fácil, rápido. Ha pasado ligeramente. Como la pluma del... Las semanas se está yendo. No, pero el 2023, el 24 sigue yendo más rápido. Yo soy del año 1973. Cuando yo nací el día era lento, chévere, como caracol, como tortuga. Despacito. Iba a la chacra, no atardecía. No atardecía. Quería ser almorzar y no llegaba a las 12. ¿Cuándo llegaría a las 12? Pero ahora no llegas a las 10. Ya está a las 12. Rancho. Sancho. Mis días han sido más ligeros como un correo. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron, la palabra huir, escapar, huyeron y no vieron el bien. Escuche, pasaron cual naves. ¿De qué naves? Si en ese tiempo no había ni... Sí, había naves, del mar, botes, buques, porque ahí fue donde estaba Jonás el desobediente. ¿Te acuerdas que viajó? Se subió a una nave, sí, ahí, el lío,
Avión no, aviones, no había avión. Naves. Pasaron cual naves veloces. Como el águila. Este es un secreto. Oye, Es un misterio. como el águila que se arroja sobre la presa. Como el águila, pero. ¿Conoce el águila? Ustedes son de ciudad. Águila. Yanaví, ¿Qué más? ¿conoces? ¿Cómo se dice? Yanavico, dice ¿cuál águila? No, Yanavico, no, águila. Carnívoro, aves. ¿Cómo se dice? Gavilán. Pelícano. No sé, pelícano carnívoro. Cero para el hermano. Cuervo, cóndor. ¿Qué más? ¿Cómo se dice? Gavilán, buitre, gallinazo, ya puede ser gallinazo. Quelincho, quilish. Eso es nuestro idioma de nosotros. Eso es nuestro idioma de nosotros. Como el águila que se apresó, y pasó. ¿Y cómo, Job? Mis días han sido tan veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Nuestro dice amén. A su nombre. Gloria a Dios. Nuestros días han avanzado. Quisieran retroceder. ¿Cuánto quisieran retroceder sus días? Yo volvería a mis 30 años. No va a volver nunca. No va a volver nunca. Más bien va a ir, está avanzando más. ¿Sí o no? A su nombre. Oh, vamos. Salmo 144, 3 y 4 dice. A ver. Siéntese, para no hacer bulla. Si no, vamos a distraer a los hermanos adultos. Salmo 144, 3 y 4 dice. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que le estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Dice Salmos 144, 3 y 4. Amén. Amén. Santiago 4, 13 al 15. Ya, anótense y apúrense. Apuren, hermanos. Apuren. Ya es Santiago, ¿no? Ya, Santiago capítulo 4, 13 al 15. ¿Encontraron? Los hermanos que están en la parte de atrás, ¿se encontraron? Ya, muy bien. Muy bien, dice. Escucha lo que dice. No notan nada, pastor, atrás. Acá papeles hablan. Ahí está, levantando la mano, ¿qué cosa? De este lado. A este lado. No, acá no hay papeles. Ahí está, ¿qué cosa? ¿Qué crees? Acá, papeles. Santiago capítulo 4. No, capítulo. Está bien, ¿no? Capítulo 4, 13 y 15. Dice. Vamos ahora a los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos mucho dinero. No dice dinero, y ganaremos, no dice. Yo aumenté dinero. De nuevo, vamos ahora a los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. En su nombre. Eclesiastés 8:8, con esto acabo. Eclesiastés 8:8. Ya, esto, lo que leí Santiago es para que no te confías mañana. El próximo año sí. No, si el Señor quiere, vamos a decir siempre. ¿Cuánto dice amén? Si papá lindo quiere, si el Todopoderoso quiere, si el Todopoderoso quiere. Amén. ¿Me escuchando? Si el Dios eterno quiere, haremos aquello. No te confíes. ¿Ah?
Eclesiastés 8:8. No te confías en ti mismo. No pongas tu confianza en lo que tú puedes hacer. ¿Está escuchando? Amén. En tu fuerza, en tus posiciones, en los que tienes. No. Pon siempre al Dios eterno en tus planes. Amén. Amén. ¿Listo? Eclesiastés 8:8. ¿Ya no? Amén. A ver, ¿qué dice tu Biblia? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. De nuevo, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta ahí nomás, después no continúa. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. No podemos retener cuando alguien va a fallecer, morir. Que se va a agarrar del cuello, nada, que estás agarrando del cuello, se va a morir. Se va a ir. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, dice tu Biblia. ¿Qué más? Ni potestad sobre el día de la muerte. ¿Cuánto dicen amén? Ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. Qué bonito, ¿no? Con la muerte, ¿quién podrá? Métele bomba atómica, ráfaga a la muerte. Nada, igual la muerte viene como un cocodrilo. Abre su bocota. Saúl, es la hora de irnos. No, sí, ven acá. Eso es lo físico. Lo físico es mortal. Lo físico es mortal, hermanos. Amén. Amén. Tú eres mortal, yo soy mortal. Entonces, como este cuerpo físico es mortal, ahora sí nos va a decir el libro de Romanos. Romanos va a decirnos que a ver, vamos a tomar nuestras Biblias. Este va a ser el último. Desde antes estoy con el último. Era 10 minutos. Pasamos ya media hora. Y todavía Romanos, ¿cuánto? No encuentro lo que les iba yo a leer, entonces buscaré. No. Romanos capítulo 6, 13, 12 y 13. Y les he dicho, como esto es pasajero, físico, pasajero, sí o sí va a determinarse, ¿no? Va a acabar. Entonces ahora sí, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. No reine, de nuevo, no reine el pecado en este cuerpo mortal. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. El pecado que no reine en este cuerpito, que no te domine. Cuando uno está en pecado de que adulterio, fornicar, borrachera, está siendo dominado por el pecado. Amén. Amén. Está siendo dominado por el pecado. Niña. Entonces, en tu cuerpo físico que no. Esto es mortal. No reine en nuestro cuerpo mortal el pecado. De modo que obedezcas en sus concupiscencias. El 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. De nuevo, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque esto es mortal. Amén. Esto es mortal. Cuando vivimos, hacemos el gusto de nuestro cuerpo físico, de nuestra carne, eso es peligroso. Va a morir el pecado y va a perder la vida eterna y la salvación. Amén. Amén. Ya, esto es pasajero. ¿Cuándo te tocará a ti? ¿Cuándo me tocará a mí? No lo sé. Pero me puede tocar.
yo puedo ir antes que todos ustedes, o ustedes, no sabemos. Nuestra hermana Rosemary muchas veces ha estado con nosotros aquí, le ha tocado ir a la eternidad. Amén. Amén. Anteriormente fue nuestra hermana Graciela. Hermana Graciela también estaba con nosotros, fue a la eternidad. Y así algunos hermanos. Amén. No sé, después de esto, ¿quiénes de nosotros irán? Yo no creo, no digo, yo también sano, yo estoy fuerte. No. Uno puede ir así como estás fuerte, así como estás sano. En alguna forma, en alguna manera, puede terminar nuestras vidas. Amén, hermanos. No es necesario estar enfermos físicamente, en el nombre de Jesús. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Levanta tus manos.